saludo, mandamos un caluroso saludo a los hermanos y amigos, amigas, hermanas que nos estarán sintonizando a través del Facebook, a través de YouTube, donde quiera que se encuentren. Amigos que todavía no le han entregado su vida a Jesucristo, ese es el propósito de expandir la palabra del Señor, para que algo llegue a su mente y su corazón. Si alguna duda, algo está pasando, Dios sea fiel, porque es fiel en cada vida, en cada mente y en cada corazón. Yo sé que necesitamos de Dios, y nosotros como hijos de Dios necesitamos de Dios. Los amigos necesitan de Dios, necesitan buscar a Dios, y ese es el propósito de expandir la palabra en las redes sociales. Así que los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, para honra y gloria de su nombre. Salmos capítulo 32, del 1 al 11. Salmos capítulo 32. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria a Dios. Salmos capítulo 32. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Salmos capítulo 32. Amén. Amén. Y dice Dios en su palabra de la siguiente manera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Padre Celestial, si a ti te place hablarnos, Señor, a nuestra vida, si a ti te place hablarnos en este momento, si a ti te place, Señor, que algún amigo, Padre bendito, algún hermano, alguna hermana en las redes sociales pueda recibir un poco de bendición a través de tu palabra, que sea tu voluntad, Padre Celestial. Y tomamos, Señor, este tiempo, Padre bendito, para exaltar y glorificar tu nombre, Padre Celestial, a través de tu palabra. Nuestro oído está atento en este momento, Señor, para poder escuchar tu voz a través de esta palabra, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque nunca los hombres justos y santos fueron guiados por voluntad humana, sino que tu Santo Espíritu, Padre Celestial, les inspiró tu palabra tal y como está escrita, para que tú nos hables a través de ella, Padre bendito, y nosotros entendamos tu voz
de día y de noche y en todo momento, Padre Celestial. Gracias, mi Dios, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mas no sobre la alabanza que va dirigida a nuestro Padre Celestial. Y vamos a meditar, basados en el tema, el perdón de Dios. Gloria a Dios, aleluya. El perdón de Dios es eficaz, es eficiente. El perdón de Dios es el único que existe para salvar al pecador, para sacar al hombre, a la mujer de la inmundicia del pecado, de la esclavitud del pecado. Es el perdón de Dios el único que existe para rescatarnos y darnos vida. ¿Cuál fue el primer punto que Dios vino a hacer en nuestra vida y puede hacer en la vida de los amigos hoy en día que nos escucharán? ¿Cuál fue el principal punto que Dios hizo en la vida de usted y en la mía? Fue rescatarnos, fue salvarnos de una pena de muerte que estaba establecida. Gloria a Dios, desde aleluya. el principio de cuando el hombre falló. Hubo una sentencia de muerte. Sí, Señor. Hubo una pena de muerte para el ser humano que vive en pecado, pero Jesucristo vino a rescatarnos de esa condenación eterna. Bendito. Gloria a Dios, aleluya. Señor, vaya conmigo y se lo voy a comprobar con la Biblia. Vaya conmigo a Romanos 6:23. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Mire lo que la palabra del Señor nos dice. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. La paga del pecado, la paga de la desobediencia del ser humano es la muerte, y de esa muerte Jesucristo nos vino a sacar, porque dice el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 2 versículo 1 en adelante: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo. Eso es lo que el primer punto que el perdón de Dios vino a hacer en nuestras vidas y quiere hacer en la vida de los amigos hoy en día que están endureciendo su corazón para entregarlo a Jesucristo y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador de la vida. Se estableció una pena de muerte cuando el hombre cayó. Cuando el pecado fue establecido en la vida del ser humano, se estableció la pena de muerte. Gloria a Dios. Para todo el ser humano. Y esa es la paga, esa es la sentencia. Pero bendito sea Dios que usted y yo hemos sido salvos de esa pena de muerte. Aleluya. Dios nos ha sacado, Dios nos ha dado vida, Dios nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Él nos ha limpiado, nos ha santificado, nos ha justificado. Mire lo que nos dice Apocalipsis también. Vaya conmigo en cuanto al perdón, en cuanto a la vida. Apocalipsis capítulo 21 versículo 8, mire lo que dice: pero los cobardes, Gloria a Dios, los abominables, aleluya, los homicidas, los Señor, y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre y que es la muerte segunda. Hay un castigo, hay un infierno, hay un lago de fuego para todo aquel que no quiere arrepentirse. ¿A cuánta gente Dios le está hablando hoy en día? ¿A cuánta gente Dios le está comunicando el mensaje de salvación? Dios está hablando de diferente forma. La gente no está entendiendo. Gloria a Dios.
Señor nos está diciendo. No está entendiendo el mundo el llamado de Dios y está esperando todavía que Dios se manifieste más fuerte, más duro, y no quieren entender lo que Dios está hablando, como Dios los está llamando, como Dios los quiere traer. Pero la gente hoy en día no entiende que hay una pena de muerte para aquel que está viviendo en pecado delante de la presencia de Dios. Ese lago de fuego, los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los hechiceros, los fornicarios, los adúlteros, toda esa gente tendrá, dice la Biblia, su parte en el lago de fuego que arde con azufre, y esa es la muerte segura. La pregunta es: ¿a dónde vamos a pasar nosotros después de la muerte física? ¿Será que de muerte a vida o de muerte a esperar ese lago de fuego que está preparado solamente para el diablo y sus ángeles? Pero la gente hoy en día no quiere entender, y mucho humano se va a ir a ese lago de fuego también por endurecer su corazón. Gloria a Dios, aleluya. Es necesario que cada uno entienda lo que Dios está hablando. Bueno, conmigo al Salmo, al principio, capítulo 9. Mire lo que el Salmo capítulo 9. Gloria a Dios, aleluya. Nos dice el salmista: los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Los malos tendrán una parte en el infierno, tendrán su parte en el lago de fuego. Y abajo dice: los que se olvidan de Dios. Qué fácil es hoy en día olvidarnos de Dios, hermanos. ¿Qué pasaría con los que no vinieron hoy? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué sucedería? ¿Qué pasa cuando usted y yo a veces nos quedamos en casa y no venimos a servirle a Dios? No venimos a adorar a Dios, no venimos a alabar a Dios, no venimos a escuchar su palabra, no venimos a escuchar su voz, no venimos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. ¿No será que en esos momentos nos estamos olvidando de Dios? ¿No será que en esos momentos estamos olvidándonos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Miren lo que dice el versículo 17: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios también. Aleluya, gloria a Dios. O sea, de que el quedarme yo en casa nomás pasando el tiempo, eso es olvidarme de Dios. Amén. Y eso hay que tener mucho cuidado. No vaya a ser que en una de esas olvidaditas que nos damos de Dios, venga la muerte y nos sorprenda, y vamos a ser trasladados juntamente con los malos al Seol, al infierno, al lago de fuego en aquel entonces. Eso es bien interesante, la pena de muerte que Jesucristo vino a salvarnos. Jesucristo vino a salvar, a redimirnos de esa pena de muerte que se estableció desde el momento en que el hombre falló, desde el momento en que el pecado entró por medio de la humanidad, o a la humanidad por medio de un hombre. Desde que el pecado se efectuó, desde que el pecado comenzó, desde entonces se estableció una pena de muerte para todo el ser humano, para aquel individuo que anda viviendo sin Dios y sin esperanza. Eso es así, mis hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Y vemos, hermanos, de que el perdón de Dios vino a salvarnos de la pena de muerte que se estableció. Gloria a Dios. Pero el perdón de Dios se da a través
y a todos los que se arrepienten. Va conmigo a Hechos. Mire lo que los apóstoles predicaban en aquel entonces. Hechos capítulo 2. Gloria a Dios. 38. Dice así la palabra del Señor. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los apóstoles sabían que había una pena de muerte que se había efectuado en aquel entonces. Los apóstoles sabían que había un castigo para aquel que estuviera viviendo y practicando el pecado a cada momento, a cada instante, una vida pecaminosa delante de Dios. Y Pedro, predicando allá en el libro de Hechos, les dice: arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, los amigos que todavía no han entregado su vida a Jesús, Gloria a Dios. necesitan un arrepentimiento genuino. Aleluya. Y si aquí hay alguno que todavía no ha efectuado Sí, un Señor. verdadero arrepentimiento con Dios, le animamos a que lo Gloria a haga, Dios. porque el tiempo se está acercando, el momento está llegando, y hay de aquel que todavía no esté en una plena comunicación con Dios, en una buena relación con Dios, que no haya habido un arrepentimiento genuino en la vida de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Amén. Tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber un arrepentimiento en la vida. El arrepentimiento es apartarse totalmente del pecado. Más adelante vamos a tocar esos puntos. Y vemos también que el perdón de Dios se efectúa a aquellos que abandonan el pecado totalmente. Vaya conmigo a Isaías. Bendito sea. Gloria a Dios. Aleluya. Isaías 55. Poderoso Dios. Amén. Aleluya. Isaías 55. Gloria a Dios. Mire lo que la palabra del Señor Gloria a nos Dios. enseña. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, Gloria a el cual Dios. tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando nos damos cuenta que existe la pena de muerte, cuando nos damos cuenta que el pago, la recompensa del pecado es muerte, venimos y reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, y nos damos cuenta de que si seguimos esa vida pecaminosa, nos vamos a ir a un lago de fuego, a un infierno que está preparado por el diablo y sus ángeles. Ahora nos damos cuenta que debemos de apartarnos, y viene el perdón de nuestros pecados cuando verdaderamente nos hemos arrepentido y nos apartamos totalmente del pecado. Por eso dice ahí: deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, y el hombre inicuo sus malos pensamientos. Gloria a Dios. Qué fácil es hoy en día pensar mal, ¿verdad, hermanos? Amén. Qué difícil es pensar bien. Eso es así. Quizá usted dirá: yo ya cambié mis caminos, yo sé que mi camino es Jesucristo, es el Evangelio. Pero si todavía hay malos pensamientos en nosotros,
hay que desecharlos. Hay que desecharlos. Qué fácil es hoy en día que la esposa comience a celar al esposo. Qué fácil es hoy en día que el esposo comience a celar a la esposa. ¿Será un mal pensamiento eso? Amén. Qué fácil es hoy en día meternos en problemas grandes y no nos esforzamos por salir de ellos. Eso surge hoy en día. Ya no existe la confianza entre parejas. Ya no existe la confianza entre nosotros como matrimonios. Qué fácil son los malos pensamientos, y deja el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Gloria a Dios. Hoy en día es fácil pensar inicuamente del hermano o de la hermana. Qué fácil es pensar inicuamente del compañero de trabajo, de nuestra compañera. Hablamos de nuestra esposa, de nuestro esposo. Qué fácil es pensar inicuamente de esa manera, cuando hay un perdón verdadero de parte de Dios. Amén. Cuando ya hemos sido arrepentidos genuinamente delante de Dios, ya no deben de existir esas tonterías en nosotros. Eso es así. Si el esposo se está corrompiendo, es muy su problema, ¿no? Gloria a Dios. Si la esposa se está corrompiendo, es muy su problema también. Pero no como él se está corrompiendo, yo también no voy a ir ahí de nariz atrás de él o atrás de ella. Este perdón es muy individual, mis hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Este perdón es muy individual, porque el asunto es entre yo y Dios, usted y Dios. Qué hermoso es cuando verdaderamente tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. No hay cabida para esos pensamientos. Mire, hermano, si usted ocupa su mente en las cosas de Dios, no hay tiempo ni lugar en nuestra mente para pensar cosas malas. Gloria a Dios. Para meter pensamientos malos en nuestra cabeza. Pero una mente vacía Una. es taller de Satanás. ¿Qué hay en un taller, hermanos, con los que son mecánicos aquí? Pura herramienta. ¿Ve? Desde la llave más chiquitita hasta la más grande. Amén. Entonces, cuando una mente está vacía, Satanás acumula su herramienta, se vuelve un taller de Satanás nuestra mente. Porque está vacía, no hay palabra de Dios, no hay oración, no hay ayuno, no hay alabanza, no hay adoración. Andamos escuchando cualquier tontería y no estamos escuchando algo bueno que edifique. Gloria a Dios. Nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué es que los esposos a veces se les meten los celos de la esposa y la esposa de los esposos? Porque está vacía la mente. Señor. Está vacía, no hay palabra. Hay que tener cuidado. Ahí va a comenzar Satanás a formar su herramienta, Gloria a Dios. a formar su taller. Va a comenzar con un trique de esos que se le da vuelta, y cuando usted mire va a tener un buen hidráulico de esos que levanta el carro completo y hasta lo puede voltear, y quién sabe qué tantas cosas va a hacer en su mente. Va a establecer su buen taller. ¿Por qué? Porque nuestra mente está vacía. Nuestra mente está vacía. ¿Saben qué? Cuando comencé la estadística de lectura de la Biblia, los primeros días unos hermanos en cero. De repente ya hubo un capítulo, de repente ya hubieron 2 capítulos, de repente ya 3. Gloria a Dios. Algunos que no comenzaron de cero ya llevan 5 capítulos a la semana, y así van aumentando. ¿Qué me da a entender eso entonces? Gloria a Dios. Que si no se levanta la estadística, no estudiamos la Biblia. Amén. Es así, el silencio otorga.
Gloria a Dios. Eso es así, hermanos. Y no es que nos estemos forzando, sino que lo estamos animando a que se estudie la Biblia. Gloria a Dios. Cuando usted estudie unos 5 o 10 capítulos, versículos de la palabra, me voy a leer mis 5 capítulos de la Biblia y me voy a trabajar. Váyanse repitiendo esos versículos. Y usted va a ver que no va a haber cabida en su mente para cualquier tontería. Y no solo las parejas, también los jóvenes, los niños, las señoritas. Hay que tener la mente llena de Dios, de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque eso es bonito, eso es hermoso. Qué agradable es poder estar ocupados en las cosas de Dios. Amén. Y Aleluya. no hay cabida en nuestra mente para malos pensamientos. Así que animamos a los amigos que nos escuchan. Deje el hombre impío su camino, o deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Amén. Gloria a Y Dios. Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay muchos amigos hoy en día que primero quieren apartarse de todo para venir a Dios. Nunca lo van a lograr. Gloria a Dios. Porque yo aquí conozco muchos que poco a poco se fueron apartando de todas esas tonterías del mundo. Nunca dejaron los vicios y todo eso para deber de venir a buscar a Dios. Amén. Porque muchos han recibido a Jesucristo borrachos. ¿Por qué? Porque no pueden resistir, no pueden dejar los vicios primero para venir a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Es que venimos a Dios y comenzamos a apartarnos de todos esos malos caminos. Como decía el primer coro que cantaba el hermano, ¿alguien se acuerda? El primer coro que comenzó. ¿Cómo decía? Oh. Un día Jesús llegó a mi ser y qué feliz yo soy. Amén. Cuando Jesucristo llega a nuestra vida, cambiamos todo lo malo que somos. Porque la obra que Jesucristo establece en nosotros es especial, es maravillosa y es hermosa, porque somos felices. Porque vaya usted y pregúntele a aquel que tiene 2, 4, 5 mujeres y anda borracho, vaya usted mañana tempranito y le dice, te veo bien feliz ahorita mismo. Si no se quita, le meten a su tronco. Lleva una náusea tremenda. Va bien descontrolado del estómago. Gloria a Dios. Dolor de Aleluya. estómago. Todavía anda mirando 2 por 3 y 1 por 2 y 2 por 1. No hay felicidad. No hay felicidad. Gloria a Dios. Aleluya. Pero ¿cómo estamos hoy en día? Mañana nos levantamos tempranito y decimos gracias, Señor, por otro día más. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Sin dolencias, sin dolor de cabeza, sin náuseas, hasta con hambre, ahí a preparar una buena taza de café y un pan de esos que vende la hermana Panchita y vámonos pues, tranquilos. Gloria a Dios. Trabajo. Pero el que está borracho hoy, vaya usted mañana antes de irse al trabajo a darle esa taza de café. Estoy seguro que se la tira encima. ¿Por qué? Porque no hay felicidad. Gloria a Pero Dios. cuando Jesucristo vino a nuestra vida, también nos dio felicidad, nos dio paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Gloria a Dios. Él también es Dios. Esa es la paz que Jesucristo nos da. Esa es la tranquilidad que Jesucristo nos da. Cuando venimos y le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. El perdón de Dios a aquellos que confiesan su pecado. Mire lo que el salmista dijo en el Salmo 32. Ahí donde tuvimos la lectura. Salmo capítulo 32. Amén. Gloria a Dios.
Versículo 5, mire lo que el salmista dijo: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Gloria a Dios. El perdón de Dios viene cuando confesamos verdaderamente nuestros pecados delante de Dios. Y dije, dice el salmista, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué tremendo es eso hoy en día. Algunos aquí eran borrachos, y no solo borrachos, mañosos, peleoneros, cucheros, como usted le quiera llamar. Algunos éramos bien mañosos, bien atrevidos, metiendo las narices donde no las debían de meter. Pero un día confesamos a Dios nuestro pecado. Un día venimos y confesamos nuestra transgresión, confesamos nuestra iniquidad, y Dios nos perdonó. Gloria a Dios, aleluya. El perdón de Dios se efectúa cuando usted y yo, cuando el amigo, la amiga viene confesando su pecado, confesando su transgresión delante de nuestro Padre. Aleluya. Eso es así. Qué interesante es. También el perdón de Dios se efectúa a aquellos que creen. Miren lo que los apóstoles predicaban en Hechos. Hechos 10. Hechos 10:43. Amén. Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿De quién? ¿A quién estaban predicando ellos? A Jesucristo. De este dan testimonio los profetas, que todos los que le recibieren y creyeren en su nombre serán perdonados los pecados. Amén. Nosotros, gracias a Dios, recibimos ya ese perdón. Gloria a Dios. Pero amigos que todavía no quieren llegar a darle ese perdón, a recibir ese perdón. Y vemos, hermanos, lo que el perdón da, lo que el perdón concede. Solo por Dios, hermanos, solo por Dios el perdón se da. Solamente por Dios, por Jesucristo, por la sangre de Jesucristo, pero solo por Dios el perdón de nuestros pecados se da, mis hermanos, hermanas. Gloria a Vayan Dios. conmigo a Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 9, mire lo que la palabra del Señor nos enseña. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia. Hermanos, si usted y yo estamos aquí, fue por la pura misericordia de Dios. Si usted y yo hemos alcanzado la salvación, el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestras iniquidades, es por la pura misericordia de ¡Aleluya! Dios. Usted y yo estamos y hemos sido salvos para la honra y gloria de su nombre, por medio de Dios. Solamente por Dios se obtiene el perdón de nuestros pecados. Aleluya. Qué terrible es hoy en día de que los religiosos van ante otro hombre y dicen: mire, padrecito, yo cometí este pecado, yo cometí este error, y yo cometí esto y lo otro para allá y para acá. Qué tremendo es eso, hermanos. Qué tremendo es eso de que la gente vaya con un hombre a confesar sus pecados. Mire lo que la palabra del Señor nos enseña.
de Jehová nuestro Dios es tener misericordia y perdonar aún que dice contra él nos hemos rebelado. Porque yo tengo que ir con otro hombre a confesarme si no estoy rebelándome en contra de él? Es delante de Dios. Amén. Es con Dios con que yo tengo que ir y decir: Señor, me he rebelado en contra de ti. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas, mis iniquidades. ¿A dónde usted y yo vamos cuando cometemos algún error? Cuando nos equivocamos, vamos delante de la presencia de Dios. Amén. Vamos delante de la presencia de Dios. Si el que está ahí escuchando y que al que le están confesando su pecado, más pecador que saber que es más pecador que el mismo diablo. Si ese no los confiesa, los está encubriendo los de él mismo. Amén. Pero el que confiesa sus pecados, dice, alcanzará misericordia. Y eso es así. Por eso Juan dice: hijitos, si alguno hubiera cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él fue el que murió en la cruz del Calvario. Él fue el que derramó su sangre para perdonar nuestros pecados. Vaya conmigo a Colosenses. Mire lo que Colosenses dice: que es solamente por medio de la sangre de Jesucristo. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Mire lo que la palabra del Señor: en quién, dice, en quién tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados. Solamente con la sangre de Jesucristo. Yo me recuerdo que en una ocasión dije yo aquí: no hay nada que pueda comparar o sobrepasar para limpiar nuestros pecados que solamente la sangre del Cordero. Gloria a Dios. La sangre de Jesucristo es la única que puede limpiarnos de todo pecado. Se puede hacer cualquier cosa, pero la sangre de Jesucristo es el único medio para limpiarnos de toda iniquidad, de todo pecado, de toda maldad, para salvarnos. Pues solamente Jesucristo, el que dio su vida en la cruz del Calvario, y Él es el único a quien yo tengo que ir a rendir cuentas de mis iniquidades y de mi pecado. Amén. Él es el único que se merece confesar nuestros pecados delante de Él. Qué maravilloso es poder entender que solamente por medio de la sangre de Jesucristo el perdón muestra la misericordia de Dios. Mira el Salmo 86:5 conmigo. Salmo 86:5. Mire lo que la palabra del Señor nos dice. Amén. Porque tú. Dice así el salmista: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial, a quien usted y yo tenemos. Amén. Solamente la misericordia de Dios. Cuando usted y yo llegamos delante de Dios pidiendo perdón por nuestros pecados, se muestra la misericordia de Dios. Dios muestra su misericordia en nosotros y en cada uno de nosotros. Miren lo que dice Romanos 3:25. La tolerancia de Dios para con nosotros como hijos. Romanos 3:25, mire lo que la palabra del Señor nos dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hay que tener cuidado con los pecados pasados, hermanos. Ya no hay que seguirlos arrastrando detrás de nosotros. Ya no hay que llevarlos, que nos sigan. Dios ya se encargó de eso. Más adelante vamos a ver dónde Dios efectúa esta obra maravillosa. Vemos la tolerancia de Dios, que Él no toma en cuenta el pasado para nosotros. Él está viendo nuestro presente para que nos preparemos para un futuro maravilloso. La compasión de Dios. Vaya conmigo a Miqueas.
Bendito sea el nombre del Señor. Miqueas capítulo 7, versículo 18, dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre, dice, su enojo, porque se deleita En misericordia. Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial, que tuvo misericordia de nosotros, que tuvo compasión de nosotros para sacarnos, para librarnos de esa esclavitud del pecado y darnos vida para honra y gloria de su nombre. Vemos, hermanos, la gracia de Dios. Romanos, la gracia de Dios, lo que estamos viendo, los efectos que produce el perdón, lo que el perdón muestra de parte de Dios, la gracia de Dios. Romanos 5, 15 y 16, mire lo que dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Gloria a Esa es Dios. la gracia de Dios para con nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Su justicia, vamos a primera carta de Juan. Su justicia, primera Juan 1:9. Mire lo que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es interesante confesar esa iniquidad Gloria a que Dios. nosotros cometido, ese pecado que hemos cometido. Es interesante confesar delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay pecado que Dios no pueda limpiar. No hay pecado que Dios no pueda Amén, perdonar. gloria a Dios. No hay iniquidad que Dios no pueda echar a lo profundo de la mano. Amén, gloria a Dios. El perdón se describe como cubriendo el pecado. Mire lo que dice, estaba la lectura, Salmo 32. Amén, Salmo gloria a Dios. capítulo 32, mire lo que dice 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Eso es lo que el perdón efectúa. Lo que Dios efectúa a través del perdón, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Entonces, cubriendo el pecado de la humanidad, echando el pecado a las espaldas de Dios. Mire lo que el profeta Isaías nos dice en 38, Isaías 38:17. Mire cómo Dios, esa palabra la debemos de tomar muy en cuenta, mis hermanos, hermanas. Amén, gloria a Dios. Esa palabra que vamos a leer ahora mismo, Isaías 38:17 dice: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de la corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Gloria a Dios, aleluya. Qué maravilloso es Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Dónde está nuestro pasado, hermanos?
allá en la basura. Dios lo echó a la basura. Gloria a Dios. ¿Ya lo echó usted? ¿O venimos arrastrando todavía con el pecado pasado? ¿O venimos todavía pasando ese pecado que teníamos allá en el mundo? Dios dice que echó a sus espaldas el pecado del profeta, del pueblo en aquel entonces, de todo aquel que se arrepiente, de todo aquel que viene pidiendo perdón. Dios avienta a sus espaldas y no se acuerda Dios más Amén. de nuestros pecados. No se acuerda Dios más de nuestros pecados. Entonces, no culpa a Dios, hermanos, el pecado, porque vea lo que dice Romanos. A mí me gusta mucho las citas bíblicas, hermanos, porque la palabra de Dios es palabra de Dios. Amén. 4:8, mire lo que dice. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión y también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Bienaventurado el varón quien Dios no inculpa de pecado. Cuando venimos a pedir perdón a Dios por nuestras transgresiones, Dios no nos culpa, Él borra, Él elimina. Pero cuando venimos con un corazón sincero y humillado delante de la presencia de Dios, borrando todas nuestras transgresiones, borrando todo, echando nuestro pecado, dice, en lo profundo de la mar, no recordándose más de nuestros pecados. Vean lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 17. Mire lo que la palabra del Señor nos enseña. Hebreos 10, 17. Amén. Veamos del 16 y 17. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Qué maravilloso es Dios. ¿Será que así nosotros practicamos el perdón genuinamente? ¿O todavía somos de aquellos cristianos que dicen, se acuerda, hermano, hace 3 años allá en el campo usted me dio una patada que todavía me duele y no se me olvida, hermano? ¿Se acuerda, hermana, que esto y lo otro, para allá, para acá? Hace tantos años usted me dio una buena gritada y no se me ha olvidado, fíjese, todavía hasta me acuerdo de las palabras que me dijo. Y añade, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Interesante. Gloria a Dios, aleluya. Lo importante es que nosotros aprendamos de nuestro Dios Sí, Señor, aleluya. a olvidar todo eso que nos hacía, todo eso que pasaba y aún lo que nos siguen haciendo. Todo eso. ¿Qué hacemos cuando escuchamos algo que están diciendo en contra de nosotros? Todos tenemos un basurero en casa, hay que ir a depositar. Hay que ir a echar todo eso. Porque usted y Dios, yo y Dios sabemos cómo estamos viviendo la vida sobre la faz. Amén, gloria a Dios. Usted y yo sabemos cómo estamos delante de Dios. O sea, yo no puedo irle a decir al hermano, a la hermana, mire, usted está así, 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 así. Si Dios nos manda, lo haremos. Pero si no, la responsabilidad es muy individual. Cada uno sabe cómo está viviendo delante de la presencia de Dios. Amén, gloria a Dios. Vaya conmigo a Miqueas, ahí donde vimos hace un momento. Miqueas capítulo 7.
versículo 19, dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Gloria a Dios, aleluya. Qué tremendo es nuestro Dios a quien usted y yo le servimos. Hay que olvidar todo eso, hermanos. Hay que aprender de Dios. No somos hijos de Dios, pues. Hay que aprender lo que Dios hace, lo que Dios efectúa en nosotros. O sea, de que si usted cuando está en la presencia de Dios comienza a recordar todas las maldades que hacía en el mundo, tenga cuidado, no es Dios el que le está reclamando. Dios jamás le va a venir a reclamar lo que usted hacía allá en el mundo. El diablo, que es astuto, repréndalo en el nombre Gloria a de Dios. Cristo cuando vengan esos pensamientos a su mente, y enfóquese en la presencia de Dios que esté efectuándose en ese momento, porque el diablo quiere interrumpir, el diablo quiere turbar esa conversación con Dios. ¿Qué hace usted cuando le llaman de Guatemala y la llamada? No se escucha, punta corta. Así corte la interrupción que el diablo le está haciendo. Amén, gloria a Dios. Y comuníquese con Dios genuinamente. Saque todo mal pensamiento que el diablo traiga a su mente y enfóquese en la presencia de Amén, Dios. gloria a Dios, aleluya. Qué tremendo es eso que hoy en día todavía se practica en el pasado. Vamos a ir terminando, hermanos. Mire lo que debemos de hacer todos aquellos que han recibido el perdón. Deben amar a Dios. Vaya conmigo a Lucas. Lucas capítulo 7. Debemos de amar a Dios. 7:47 de Lucas. Mira lo que la palabra del Señor nos enseña. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho, mas a quien se le perdona poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios, aleluya. Cuando usted y yo hemos cometido un error delante de Dios, y seguramente nosotros estamos seguros, confiados de que Dios nos ha perdonado, hay que alabar a Dios. Gloria a Dios. Hay que amar a Dios. Sí, Señor, aleluya. Hay que amar a Dios, pero verdaderamente, hermanos, como se debe de amar a Dios, como debe de ser. Debemos de temer a Dios también. Vaya conmigo al Salmo 30, versículo 4, 130, perdón. Salmo 130, versículo 4. Mire lo que la palabra del Señor nos enseña. Gloria a Jesús. Salmo 130, versículo 4 dice así: pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Toda honra y toda reverencia es a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué usted guardamos alabanza, o damos alabanza y adoración, y toda reverencia es a nuestro Dios? Amén, gloria a Dios. Él nos ha perdonado. Sí, Señor. Ya debe de estar ese perdón en nosotros, ya debe de estar ese temor, esa reverencia a nuestro Padre Celestial. Terminamos con eso. Salmo 103, alabando a Dios. Salmo 103, versículo 2 y 3. Mire aquel hombre que fue perdonado. Mire este rey que reconoció el perdón de Dios y reconoció su pecado, confesó su pecado y se dio cuenta que Dios lo había perdonado. 2 y 3 del Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de
sacrificios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Gloria a Dios, aleluya. El salmista estaba delante de la presencia de Dios y él dice: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. En otras palabras, el salmista estaba diciendo: no olvides que Él perdonó nuestra rebelión, Él perdonó nuestros pecados, Él perdonó todas nuestras iniquidades. No olvidemos, hermanos, de dónde Dios nos sacó. No olvidemos, hermanos, de dónde estábamos cuando Él, por su misericordia, vino a rescatarnos y a darnos vida. No olvidemos dónde usted y yo estábamos perdidos, sin Dios, sin esperanza, muertos en nuestros delitos y pecados. De ahí Él nos sacó y nos puso en el lugar donde estamos hoy en día. Gloria a Dios. ¿Por qué yo me he de olvidar de Dios? Sabiendo la vida que llevaba antes, en la ignorancia, en la rebeldía contra Dios. Nunca nos olvidemos de Dios. Gloria a Dios. Cuando usted venga a alabar, a adorar a Dios, a bendecir su nombre, a exaltar, a dar